Muy buenas, estáis viendo Vinilo Enfermos y esto va a ser un unboxing, pero antes os quería comentar el pedazo de regalo que me han hecho mis colegas. Un beso gigante y pues lo tengo aquí ya montado. Ya veréis que aparecerá ya en todos los vídeos este maletín que permite guardar los dos tocadiscos y una mezcladora. Lo que pasa que viene preparado con esos carriles para el tamaño 19, que es el tamaño estándar de los racks, donde se acoplan los diferentes módulos de sonido o a veces de informática también. En este caso, como mi mesa es de 10 pulgadas, como le pasa a muchas, que son más pequeñas que 19, pues hace falta algo. Yo aquí lo que he puesto es un trozo de un radiador, esta pieza blanca. ¿Veis? El maletín viene así y pues la mesa, si la pones abajo, pues queda demasiado baja. Lo suyo para mí es que quede un poco más elevado que a lo mejor que los carriles, pero bueno, la altura de estos raíles de ahí no va mal. No estaría mal aquí. El problema que tiene, si la pones aquí abajo, es para enchufar los auriculares y para todos los cables, pues queda un poco peor. Así que bueno, de momento la he apañado con esta pieza, que casualmente tiene unas medidas muy parecidas, sobra un poquito. Ya le he bajado este lado, y este no sé si lo veréis que queda en ángulo todavía, así es como venía. Lo voy a poner también plano y a hacerle unos agujeros para poder atornillar esta pieza si quiero a estas tuercas que traen los raíles, y así lo podré fijar y moverlo arriba y abajo. De todas maneras, fijaos la suerte que he tenido con esta pieza, porque se acopla casi perfecta. He hecho un pelín para atrás. Esta pieza de aquí está en contacto con las patas y pues ya veis, aquí apoyando con estas dos pestañitas que tiene, y entonces la mesa ni se mueve. Se mueve ahora porque está suelto esto, ¿no? Pero bueno, con el peso que tiene, la verdad es que he estado pinchando y no se menea nada. Si queréis que haga un vídeo sobre esta mesa, explicando las características, enseñándola bien, pues nada, dejadme vuestros comentarios ahí abajo y así me voy a motivar, porque tengo pensado quitar esta chapuza que he hecho y pillar unas planchas de acero que venden con la medida y los agujeros ya hechos para acoplarlo a las tuercas que os he enseñado antes. Y bueno, pues pillando dos, digamos que son dos tiras así de acero por aquí debajo. Las hay de diferentes grosores, con lo cual yo creo que bueno, con una fina y una un poco más gorda me valdrá. Pues ha sido mi cumple, como he comentado, y he recibido varios paquetes, algunos regalos y otros autorregalos. Así que nada, empezamos con este de aquí. Vamos a ver lo que es. Tengo aquí la caja ya medio abierta, pero no lo he sacado. Era para comprobar qué pedido era, y creo... Sí, efectivamente. Este es un pedido a mi vendedor de reggae de Wallapop, que ya hablé de él, se llama AM, y bueno, pues tenéis un vídeo que os dejaré por aquí en el enlace para encontrar su dirección en Wallapop y demás. Como ya le había hecho algunas compras, pues le mandé un mensaje directamente y le pedí que me buscara un disco, y la verdad es que me lo ha encontrado, y muy rápido además. Así que mira, prefiero pillárselo a él y no tener que andar haciendo compra a un vendedor de por ahí, porque este disco no es fácil de encontrar. De momento este es el que había pedido, Scientist meets Empress Sativa in Dub. Empress Sativa es una cantante espectacular, la verdad, y creo que es hija de dos rastafaris. Su padre y su madre han vivido siempre dentro de esa cultura, en comunas y demás, y ha mamado el reggae desde pequeña. Y bueno, aquí se junta con el mítico productor y mezclador de Scientist, aparece aquí en este dibujo reflejado, y esta es ella, la emperadora sativa, Empress, un juego de palabras con emperatriz, no emperadora, perdón, emperatriz y hemp. Así que bueno, pues ya sabéis por dónde irá el mensaje, un mensaje muy ecologista en sus letras, un mensaje pues rastafari, un mensaje de reivindicación del pueblo africano, una pedazo de voz, una pedazo de artista muy joven que tiene mucho que dar, y tiene un LP publicado, que os dejo por aquí la miniatura para que lo veáis, y esta es la versión dub de ese LP, todas esas canciones del LP en versión dub, con las, pues eso,
con la interpretación de Scientist ahí a la mesa. Y bueno, pues se escucha la voz de Empress Sativa, pero no tanto como en el LP, y a mí la verdad es que estuve dudando si comprar el LP o la versión DAB, y al final he preferido esta. Me gustarían los dos, pero no puede ser. Probablemente la canción más conocida es Fight for Your Rights, así que os dejo el enlace al vídeo y también a un directo que hay en el Rototom del año 2018, creo que es, que bueno, pues un directo entero, mola verlo para valorar a un artista si no lo conoces. Pues mi recomendación de reggae. Hay gente que me pregunta, hablan mucho de reggae antiguo, pero reggae actual. Pues mirad, reggae actual, Empress Sativa, con su pedazo de vozarrón y su mensaje. Y luego, pues bueno, este vendedor tiene un catálogo enorme de discos en reggae ahí en Wallapop, así que ya me puse a mirar, porque tiene gastos de envío tarifa plana, por así decirlo, ¿no? Pidas lo que pidas, te cuesta lo mismo de envío. Así que aproveché y pedí este disco de Benjamin, cantante de Cantabria, a pesar del nombre y de la pinta que tiene, y el disco se llama Sons and Daughters, Vocals and Dubs, es decir, tiene las versiones cantadas de todas las canciones y todas las versiones instrumentales también. Para mí es una maravilla que ha dado el reggae cántabro. Por supuesto, Roberto Sánchez y Lone Ark están ahí a los mandos, en la producción, y bueno, los instrumentos también, detrás de muchos de los instrumentos. Y la verdad es que dentro de poco tendré que hacer un especial de Roberto Sánchez hablando sobre él, porque a veces le menciono. Y bueno, Roberto Sánchez es básicamente un superdotado y yo diría que el profeta del reggae jamaicano, del reggae roots en España. Un profeta que ya sabéis lo que dicen, nadie es profeta en su tierra. Pues bueno, en España yo creo que se le valora de siempre, cada vez más. Yo he visto conciertos suyos de hace mucho tiempo, cuando estaba todavía con Lon Watty y luego con la banda Lone Ark. Y esta es la productora es A-Lon, he dicho Lone Ark, pues Lone Ark Rhythm Force es, digamos, la banda instrumental que hay detrás. Y bueno, el bajo Roberto Sánchez, guitarra Roberto Sánchez, en fin, ya veis que está muy presente. Los coros también son de él y luego se rodea de grandísimos músicos que hacen que esto suene a Jamaica puro y duro. El siguiente paquete venía con una pegatina de Respect Records y tuve serias dudas, digo, ya no me acuerdo lo que pido, Respect Records, qué raro. Y nada, pues estaba dudando de qué sería esto cuando recibí un mensaje de mi hermana avisándome de, oye, ¿no te ha llegado un paquete de correos? Pues era su regalo de cumpleaños. Así que muchísimas gracias. Y la única información que tengo es que es reggae, si no me equivoco, y que es un disco de un amigo suyo de hace muchos años que publicó esto, y bueno, pues llevaba mucho tiempo comentándome de tal cosa. Yo la verdad es que no le había prestado mucha atención y pues nada, deseando saber qué es y escucharlo y contaros un poquito a ver qué tal. Me da rabia porque voy a tener que romper la pegatina esta de Respect, con lo que mola. ¡Ole! Sí, señor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigo de mi hermana. Deja tus comentarios por ahí si ves el vídeo y anúnciate, ponte los enlaces que quieras y tal. Y si no, bueno, ya investigaré yo e intentaré dar más información. Respect Records, de momento me parece brutal el nombre y la pegatina. Un puño más pálido y un puño más oscuro, chocando. Y desde 2016, dice, desde el año 2016 funcionando. Y por aquí asoma el LP. Downtown Beat Beyond the Cortex. Vamos a ver un poco, investigar. De momento me llama la atención que la primera canción es featuring Emeterians, que me imagino que los que conocéis el reggae hecho en España, pues conocéis esta banda, Emeterians. Emeterians es una banda que es de lo mejorcito que ha habido por aquí en los últimos 10 años, tranquilamente, vamos. Ya veis que hay muchas colaboraciones, así que bueno, entiendo que este es el disco de un instrumentista que luego se rodea de diferentes cantantes, ¿no? Pues bueno, aun a riesgo de que me salte el copyright o cualquier cosa, lo que voy a hacer es poner este disco, porque tiene una pintaza.
Muchísimas gracias, Feto Malayo, que es como cariñosamente llamo a mi hermana habitualmente. Y wow, hasta la galleta mola. Respect Records, Side B. Y por aquí la cara A. Vamos a darle candela y a escuchar esta delicia. Sí, 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 tú y yo lo sabíamos. Pues sí. Lo voy a dejar de fondo. Y seguimos. Una maravilla este primer tema con Emeterians. Vamos, ya te diré. Y ya te daré un beso. A ver si pronto. Seguimos confinados aquí, por cierto, amigos, en nuestro pueblo. Bueno, volvemos al confinamiento. Así que hasta el 15 de febrero... confinamiento perimetral, no puedo salir de mi pueblo, ni siquiera a comprar, qué fuerte, a comprar, a hacer la compra me refiero, que es que aquí en mi pueblo no hay casi nada, de nada. Con las voces de Emeterians de fondo y seguimos aquí desempaquetando. Voy a bajarlo un poquito más para no tener que vocear. Ahí, últimamente estoy muy motivado y pongo la música a todo volumen. Pues tengo otro paquetito que viene de Alicante. Os dejaré por aquí el nombre del vendedor, porque este es un vendedor de Discogs. Y aquí, si no recuerdo mal, aquí viene 2 disquitos también. Se debe decir que mi hermana, la que me ha regalado, la única que tengo, y la que me ha regalado este disco anterior, por cierto lo vuelvo a enseñar, pues he de decir que mi hermana, además de regalarme este disco, ha sido de las personas que más me ha influenciado para que escuche reggae. Cuando yo escuchaba nada más que punk y metal y algo de hip hop, pues ella en casa escuchaba reggae. Así que entre ella y mis amigos Javi y Pichu, pues nada, me metieron en este mundo del reggae y ya veis, ya no salgo nunca. Bueno, después de pelearme un rato con este, parece que lo tengo. Vamos a ver, empaquetado bien, papel de burbujas, papel no, plástico de burbujas quería decir, y los discos fuera de las fundas, parece ser. Sí, así que toque profesional. Es el disco homónimo de los Gladiators, uno de los pocos que me faltan de la banda jamaicana, mi banda favorita de reggae. Vamos a bajar aquí un poquito más. Pues eso, el disco homónimo de los Gladiators, y la verdad es que no es fácil de conseguir porque es un disco de 1980 que no tiene reediciones modernas y no, pues tampoco que se vendiera mucho, así que bueno, me ha costado años verlo por ahí tal y cual, y al final me he lanzado por este, Very Good Mass, con pegatinitas y demás. Me vale con que se pueda escuchar y disfrutar de estas canciones. Y pues eso, tampoco hay que buscar discos del año 80 que estén near mint, porque es muy complicado y nada más que te puedes llevar un chasco casi seguro. La verdad es que está muy bien el disco, así que nada, le pegaré un repasito de limpieza y seguro que queda casi near mint. Y la funda, ya veis, con la G ardiendo de los Gladiators. Dentro de poco habrá vídeo también. En la lista de espera tengo también un vídeo sobre esta banda, sobre los Gladiators, que creo que, bueno, que ya va siendo hora. Ya sabéis que en diciembre falleció el cantante y el alma de la banda, Albert Griffiths, este hombre. Y bueno, pues es hora de un buen homenaje. Y por aquí tengo este maxi single que os va a sorprender a muchos porque no es el tipo de música que yo más frecuento, la música electrónica, música de baile. Este es el tema de V-Movie Nowhere Girl. Es un pedazo de tema, un temazo para poner en cualquier boda, bautizo, comunión, en cualquier fiesta.
y sobre todo a partir de las 3 de la madrugada, una cosa así. Este es un disco que tenía en mi lista de deseos en Discogs y que no sé si sabéis que cuando estáis metidos en un vendedor os dice cuántos discos de vuestra lista de deseos tiene. Entonces, bueno, me metí y vi que además de tener el de Gladiators tenía este por 9,90, algo así me ha costado, 10 euros, y bueno, es un maxi que tenía ganas de tener y está, la verdad, que sin poner prácticamente, no se ve ningún arañazo de superficie, con lo cual da la impresión de que no lo han puesto demasiado. Por este lado sí que tiene uso, pero este lado está sin reproducir, parece. Está la versión extendida de 6:32 por este lado y aquí la versión 7 pulgadas de 3 minutos 43. Anda, y este lado va a 33 revoluciones y este a 45, por lo que veo. Curioso, ¿no? Pues aquí lo dejamos con Downtown Beat, estos temazos que me ha regalado mi hermana. Muchísimas gracias. Y gracias también a AM, vendedor de Wallapop, por encontrarme esta joyita. Scientist meets Empress Sativa. Benjamin, que también me lo envió él. Y este discazo de Gladiators, que puede ser el principio de un nuevo vídeo, para la lista por lo menos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.